Hola a todos, mi nombre es Octavio Giraldo y hoy vamos a tener una plática sobre el aprendizaje basado en la indagación en el contexto de las matemáticas discretas. Inicialmente, vamos a mirar eh, qué tiene en cuenta el aprendizaje basado en la indagación a través de la historia, dónde aparece y cómo van cambiando los conceptos del aprendizaje basado en la indagación en educación matemática. El primer rastro que encontramos de aprendizaje basado en la indagación o de educación basada en la indagación en matemáticas lo hacen Michel Artigué y Morten Blombach en el año 2013. En este caso en particular, ellos recurren a las ideas de John Dewey sobre indagación reflexiva y plantean que la pedagogía basada en la indagación se puede definir libremente como una forma de enseñanza en la que se invita a los estudiantes a trabajar en forma similar a cómo trabajan los matemáticos y los científicos. Esto pues nos genera que o nos muestra que hay que permitir un ambiente en que los estudiantes actúen como matemáticos. Luego nos encontramos que nos dan unas estrategias para implementar el aprendizaje basado en la indagación en matemáticas. Esas estrategias incluyen diseñar preguntas que sean desafiantes, fomentar la colaboración, proporcionar los recursos a los estudiantes, proporcionarles retroalimentación y fomentar la reflexión. Luego, en el año 2015, Pedaste y otros definen lo que es el ciclo de indagación y las fases de indagación. Se tiene inicialmente una fase de orientación, luego otra fase de conceptualización donde se hacen cuestionamientos y se generan hipótesis, luego una fase de investigación donde se hace la exploración, la experimentación, se interpretan datos, luego una fase de conclusión donde se determinan las conclusiones a partir de lo que se investigó y todo permeado por un ambiente de discusión que incluye la comunicación y la reflexión. Si se fijan, hay conexiones entre todas estas fases porque puede que en algún momento estamos en investigación, pero necesitamos devolvernos a la conceptualización o la conclusión que generamos, la rebatimos y entonces nuevamente nos vamos a la conceptualización. Ahora, en el año 2019, Sandra Larsen y Chris Ramuse em, generan lo que ellos consideran los cuatro pilares del aprendizaje basado en la indagación en matemáticas. Estos incluyen la participación de los estudiantes en matemáticas significativas, lo que llaman el pilar de la profundidad, la colaboración de los estudiantes para la creación de sentido, lo que llaman significado, la indagación del instructor sobre el pensamiento de los estudiantes, a lo que se le recurre a la comunidad, y la práctica en la instrucción equitativa para incluir a todos en el aprendizaje matemático riguroso y la construcción de la identidad matemática, lo que se considera la equidad. Ya teniendo en cuenta estos referentes de aprendizaje basado en la indagación, pues recurro a este referente de matemáticas discretas, que es un artículo que publica Goldin inicialmente en el año 2004, pero luego se retoma en un libro que es Teorías de la Educación Matemática en el año 2010. Y Goldin en este artículo nos dice que las matemáticas discretas puede ser efectivo para unas consideraciones afectivas que se dan cuando se trabajan con matemáticas, y en particular con matemáticas discretas, que se evocan unos sentimientos como por ejemplo cuando el problema es interesante, puede generar curiosidad y placer anticipatorio, pero también puede generar nerviosismo o ansiedad o sensación de inferioridad frente a otros. Y se podrían erigir defensas psicológicas desde el principio con
una reacción como odio estos problemas o este problema es ridículo porque no lo puedo solucionar rápidamente. Pero entonces Golding dice que el objetivo no debe ser eliminar esa frustración, sino desarrollar la capacidad de los estudiantes para canalizarla en elecciones estratégicas y constructivas y metaafecto positivo para que el estudiante pueda sentirse bien con esa frustración. Quizás porque puede sugerir que el problema es especialmente interesante. Ya teniendo en cuenta esto, entonces yo estuve trabajando sobre una investigación que quería incluir esos elementos y creamos, por decirlo así, o trabajamos con estudiantes en algo que nosotros terminamos denominando ambientes lacatianos, en el que primaba la conjetura, la prueba y la refutación, y donde el proceso de enseñanza-aprendizaje primaba la exploración, la experimentación y la reflexión crítica, que va muy acorde con los conceptos que se tienen, las fases que se tienen en el aprendizaje basado en la indagación. Entonces, pues quiero mostrar algunos de los resultados que se obtuvieron en el estudio. Y pues inicialmente recurrimos al juego em, para explorar con los estudiantes, eh, digamos que tenerlos en un ambiente que fuera bastante cómodo para ellos, ¿sí? Para luego sí referirnos a este juego en particular con unas preguntas muy concretas en matemáticas. Entonces, inicialmente, pues estábamos trabajando con un juego que se llama SET, que tiene 3 figuras, 3 tipos de relleno, 3 números y 3 colores. Y la pregunta inicial, pues, era muy sencilla, ¿cuántas cartas tiene el juego set? ¿Sí? Entonces, hay quien usa el principio de la multiplicación para encontrar el número de cartas, y hay quienes, por ejemplo, hacen lo que está en la figura de la derecha, que es mostrar básicamente pues todas las cartas que se pueden generar. En ambos lados se llega a la misma respuesta que es 81, pero por supuesto que es mucho más efectivo quien usó el principio de la multiplicación. Cabe resaltar que ese principio se construyó o fue construido por los estudiantes. Ahora, después de eso, pues nos vamos a preguntas que son un poco más interesantes, como por ejemplo, ¿cuántos arreglos de 3 cartas existen en el juego set? O sea, ¿cuántos arreglos de 3 cartas puedo hacer con esas 81 que tengo? Entonces, en este fragmento de lo que hace uno de los estudiantes, se puede ver cómo el estudiante recurre a una heurística particular que tiene que ver con reducir el problema a problemas más pequeños, ¿sí? En este caso, incluso él no pensó en cartas, sino pensó en personas, ¿sí? Entonces, con 4 personas, ¿cuántos grupos de 3 puedo hacer? Con 5 personas, ¿cuántos grupos de 3? Con 6 personas, ¿cuántos grupos de 3? Y así sucesivamente, convirtió el problema en algo más pequeño para luego generalizar. Pero en el camino se encuentra uno cosas interesantes, como este otro estudiante que logró relacionar las diagonales de este triángulo que todos conocemos con, por ejemplo, el número de cartas, las posibilidades que existen con 2 cartas, creó incluso su fórmula, probabilidades con 3 cartas y pues ahí podría generalizar. Luego, evidentemente, ellos llegan a la respuesta que se quería, ya en general para cualquier número. El caso concreto de nosotros era el 81, que era el número de cartas. Sin embargo, acá pues nos muestra la fórmula, que es el número de cartas por uno menos, por 2 menos, y sobre 6 que es la combinación que hay o que se puede hacer con 3 cartas. Luego, efectivamente, los estudiantes generalizan y llegan y encuentran una fórmula de combinación análoga a la que nosotros estamos acostumbrados a trabajar. Cabe resaltar que los estudiantes hicieron esto en algunas sesiones de clase, estuvieron trabajando siempre sobre la conjetura, la prueba o la refutación, ¿sí? Siempre haciendo la exploración, la discusión, sacando ideas,
debatiendo esas ideas con los demás, ¿sí? Y finalmente encontraron esta fórmula para la combinación entre n y k, que es n por n-1 por n-2 hasta n-k+1 sobre k factorial, que es análoga a la que nosotros trabajamos en forma usual. Otro problema que se tuvo en cuenta y que quisiera mostrar la manera como lo abordaron era que se quería ir desde un lugar particular hasta otro lugar que estaba ubicado 5 cuadras al norte y 6 cuadras al oriente. La pregunta era cuántos caminos diferentes puedo tomar para llegar al restaurante. Entonces, los estudiantes hacen diagramas como el que está acá, donde muestra efectivamente 1, 2, 3, 4, 5, 6 cuadras al oriente y 5 al norte, ¿sí? Pero nuevamente recurren a la heurística de convertir el problema en más pequeño. Si solo fuera una al oriente y una al norte, ¿cuántos caminos tendría? Si fueran dos al oriente y una al norte, ¿cuántos caminos tendría? Y para luego mirar una generalización. Incluso utilizaron, en este caso eran 3 cuadras al oriente y 3 cuadras al norte, ¿sí? Y ya decidieron mirar el problema asignándole números para ir al norte o para ir al oriente, ¿sí? Y estos son los arreglos que encuentran. Sin embargo, acá el estudiante dice que una particularidad es que pese al camino que tome, siempre camina las mismas cuadras. Ejemplo, en el de 3 al oriente y 3 al norte siempre va a caminar 6 cuadras, por lo que es un número que se debe tener en cuenta, son conjeturas que hacen los estudiantes. Finalmente, pues relacionan el problema con la combinación que ya habíamos construido ese concepto y se dan cuenta que finalmente, como eran 6 cuadras al oriente y 5 al norte, pues en total son 11 cuadras, y que bien podría hacer yo la combinación con 5, que serían las de ir al norte, o bien podría hacer la combinación con 6, que sería la de ir al oriente, y el resultado sería exactamente el mismo. Este estudiante lo manifiesta, pues las dos opciones. Algunas conclusiones que sacamos del estudio, una de esas es que el aprendizaje basado en la indagación en estudiantes en el contexto de las matemáticas discretas, promueve el pensamiento crítico y creativo al desafiar a los estudiantes a explorar, experimentar y reflexionar sobre los conceptos matemáticos y que esta metodología contribuye a una comprensión más profunda y significativa de las matemáticas al fomentar la participación activa, la resolución de problemas desafiantes y la construcción colectiva de conocimiento, preparando a los estudiantes para enfrentar con éxito los retos matemáticos y desarrollar una comprensión sólida y duradera de los conceptos matemáticos discretos. Pero en el camino también nos encontramos con algunas dificultades, como por ejemplo que el tiempo necesario para que los estudiantes resuelvan problemas en los que ellos deben crear las matemáticas es muy extenso. Sin embargo, no se trata de tiempo perdido, sino que es tiempo utilizado en el desarrollo y fortalecimiento de diferentes tipos de habilidades y destrezas, y eso debe tenerse en cuenta a la hora de planificar y diseñar las actividades de clase. Esta es la bibliografía que se utilizó y espero que esta presentación sobre esta plática sobre el aprendizaje basado en la indagación en el contexto de las matemáticas discretas sea de mucho provecho y de mucha utilidad. Muchas gracias.